a tener cerca de 320 presos por cada 100.000 habitantes, un número bastante alto. Pero la situación fue cambiando y al día de hoy tenemos cerca de 220, 230 presos por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, exactamente. Otro problema delicado es el problema de los presos preventivos, es decir, de las personas que se encuentran encarceladas, pero que no han recibido una condena definitiva, es decir, que están a la espera de una decisión final del aparato judicial. Esta situación de la prisión preventiva es una situación tremendamente delicada. Voy a hacer una referencia acá confirmando lo que se indicaba respecto a la tasa de encarcelamiento. Nosotros podemos observar en distintos países cómo esta tasa ha ido creciendo. Aquí, por ejemplo, podemos identificar que la situación de El Salvador es una de las más dramáticas dentro de la región, puesto que entre los años 2002 y 2003 tenía una tasa de poco menos de 200 presos por cada 100.000 habitantes, tasa que creció sustantivamente entre los años 2012 y 2013, a pasar a más de 400 presos por cada 100.000 habitantes, pero que se disparó entre los años 2015 y 2016 para alcanzar a poco menos de 600 presos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Chile, la situación ha sido distinta, porque como les decía, entre los años 2012 y 2013 ya se ve una disminución a menos o poco menos de 300 presos por cada 100.000 habitantes, y el número se reduce entre los años 2015 y 2006, siendo incluso al año pasado, o sea, 2019, 2018, la tasa un poco menor a la que se indica aquí. Como les comentaba respecto de las personas en prisión preventiva, la situación es bastante compleja. Entre otras cosas, porque el número de presos, de personas en prisión preventiva en la región es bastante alta. Tenemos países en donde la mayoría de personas que se encuentran en reclusión están en condición de inocentes, entre comillas lo digo, porque todavía no han recibido una condena firme, siendo, por ejemplo, la situación más dramática la del Paraguay, en donde cerca del 78, más del 75% de personas que se encuentran privadas de libertad aún no ha recibido una condena. En el caso de Chile, nosotros hemos tenido mejores porcentajes de prisión preventiva, en el sentido de que hasta hace unos 5 años el número de presos preventivos no superaba el 25% del total de población privada de libertad, pero en los últimos años este porcentaje ha ido aumentando, llegando a poco más del 35% del número total de personas encarceladas. Este crecimiento sostenido de la población encarcelada, sumado a el número creciente de presos preventivos, nos lleva a enfrentar otro dato que también es crucial para analizar la complejidad y la situación crítica en la que se encuentran las unidades penales de los sistemas penitenciarios de nuestra región, y es el tema de la sobreocupación. La sobreocupación es un indicador que revela cuánto porcentaje mayor al número de personas que existen en una unidad penal se estaría contemplando. Es decir, el número para el que una unidad penal, para el que una cárcel fue construida, ideal sería el del 100%. Cualquier porcentaje que supere este 100% se encontraría en una situación de sobreocupación. Este dato es bastante complejo y algunos países nuevamente están en una situación crítica. El Salvador, Haití son parte de los países que tienen porcentajes de sobreocupación más elevados. Una situación menos dramática aparentemente se viviría en países como Jamaica o como Surinam, países como incluso aparentemente el caso de Chile.
Sin embargo, quiero llamar la atención de un tema que es necesario de observar, puesto que la situación de sobreocupación nacional no siempre evidencia el escenario más complejo que se experimentan en las unidades penales particulares y concretas. Me estoy refiriendo a que en este análisis de la suma de todas las unidades penales respecto de la ocupación disponible, hay algunas unidades que están subocupadas, por lo que al realizarse el cálculo general termina siendo favorecedor para el resultado final. Y esto no nos permite evidenciar situación de ocupación y de concreto hacinamiento en el que se encuentran varias cárceles de nuestro país. Por decirlo menos, el caso de la expenitenciaría es uno de los casos más dramáticos, pero lamentablemente no es el único. Entonces, en términos generales y de acuerdo a una investigación reciente elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo, luego de la aplicación de encuestas a más de 14 países respecto del funcionamiento de los sistemas penitenciarios, publicado muy recientemente, se pueden obtener datos que son alarmantes, cuanto menos. En relación, por ejemplo, al escenario, se puede identificar que en promedio, en una celda vive un 45% más de personas de las que debería existir. Es decir, viven en celdas que están destinadas o planificadas para mantener a 2 personas o 3 personas, normalmente 5, 6, si no más. En relación al uso de la cama, al uso de la disponibilidad de camas, solo un 42% de internos dormiría en una cama. En cuanto al agua potable, solo el 80% de los presos tiene acceso suficiente a agua potable, mientras que un 20% no tendría acceso a este bien básico. Solo el 71% de los reclusos habría recibido algún tipo de atención médica, lo que significa que un 30% no tendría acceso a este derecho. En cuanto a la comunicación con la familia y amigos, el 28% de los presos nunca habría hablado por teléfono desde la cárcel con sus familiares y el 17% nunca recibiría visitas. Un 42% de los internos indicaría haber sufrido robos dentro de la cárcel y 16% habría recibido algún tipo de atentado contra su integridad y el 1% indicaría oficialmente haber sido víctima de delito sexual. Este es un indicador bastante complejo y lo podemos discutir si les interesa más adelante. En cuanto al consumo de drogas, el 16% de los reclusos consumiría algún tipo de sustancia ilícita. Y la marihuana sería una de las drogas de mayor consumo, seguida del alcohol. Y en la mitad de los casos, las drogas serían proporcionadas por el personal penitenciario. En términos del tipo de actividad que se realiza dentro de las cárceles, en general, las actividades son poco productivas, siendo la generalidad el que las vidas sean sedentarias. Solo la mitad de los reclusos participaría en algún tipo de actividad deportiva y el 43% participa en actividades educativas y un 47% en algún tipo de actividad laboral. En términos generales e intentando hacer una síntesis de los principales problemas que se evidencian en los sistemas penitenciarios de nuestra región, el tema del crecimiento desmedido es un tema recurrente y permanente y de preocupación. Hay un uso excesivo de la prisión preventiva en la mayoría de países, mecanismos de carcelación muy pocos utilizados, ya sean libertades condicionales o otro tipo de libertades
beneficios penitenciarios, etcétera, y el tema de la sobreocupación y el hacinamiento terminan complejizando la situación de manera más intensa. Otro aspecto complejo es el relativo a la gestión interna. En general, existe una proporción de staff bastante menor al que correspondería, al que se recomienda en la normatividad y en distintos estándares internacionales respecto del número de reclusos, y en general los sistemas penitenciarios en la región enfrentan situaciones presupuestarias complejas con sistemas ineficientes de clasificación y segmentación. Por otro lado, como ya lo indicábamos, la oferta de reinserción social asociada sobre todo a la actividad laboral y educativa, sumado a la intervención de consumo de sustancias ilícitas y de la atención de derechos como el derecho a la salud, entre otros, serían bastante limitados y existiría poca capacidad de abordar, de elaboración de programas de reinserción con enfoque territorial, especificados y elaborados para responder a las necesidades individuales de las personas. En el mismo sentido, también existiría poco control externo de la actividad penitenciaria, con judicaturas fortalecidas, con mecanismos de prevención de la tortura de manera adecuada, con poca intervención de otras organizaciones como universidades, ONGs y otras instituciones de base, lo que termina sucediendo o generando que al final de cuentas el sistema penitenciario o nuestras cárceles aún sean hasta el día de hoy poco observadas. Dado a ello, los mecanismos de acceso a la información también son bastante limitados, no solamente a través de las páginas oficiales del sistema, sino también a través de los mecanismos institucionales más generales. Estoy pensando, por ejemplo, en los organismos que producen información a través de los ministerios de Economía o de los ministerios de Justicia en términos generales, y en términos ya más amplios, las políticas públicas que se desarrollan respecto de el sistema penitenciario, respecto de la política penitenciaria, suelen tener una perspectiva bastante limitada en términos de trabajo intersectorial e interinstitucional, y suelen ser medidas que se desarrollan normalmente desde una perspectiva muy cortoplacista, con poca proyección de mediano y de largo plazo. Y en esta situación de gran complejidad, surge una nueva crisis que está plasmada por el aparecimiento, por el tener que lidiar dentro del sistema con la pandemia que estamos enfrentando. En las semanas, en el último mes y medio, en el que ya se declara extendida la pandemia en América Latina, se han venido dando distintas recomendaciones de diferentes organismos internacionales, los que se han pronunciado de distinta forma. Ustedes pueden ver algunas de las instituciones que listo aquí, pero me parece importante, sobre todo hacer referencia a lo que menciona la Oficina del Alto Comisionado, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En sus recomendaciones generales respecto de la incorporación, de la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en este contexto de acción del COVID-19, la ACNUD nos plantea algunos elementos que son fundamentales. Primero, la necesidad de proteger a las personas que se encuentran privadas de libertad y a las personas que laboran en el sistema penitenciario como una de las principales medidas que deben tomar los estados. En el mismo sentido, apunta a la necesidad de buscar mecanismos de liberación para las personas privadas de libertad que tengan condiciones de vulnerabilidad especial, especialmente respecto de esta enfermedad particular. Y
Además, en esta lógica de buscar reducir el hacinamiento, plantea la necesidad de liberar a personas que se encuentran cumpliendo condena por delitos menores o de menor gravedad. En el mismo sentido, plantea la importancia de garantizar la cobertura de las necesidades sanitarias de distintos grupos. Primero, en términos generales de toda la población penal, pero especialmente de algunos grupos más vulnerables, como es el caso de mujeres que se encuentran ejerciendo su maternidad o que se encuentran en una situación específica, como el caso de mujeres embarazadas. Por otro lado, también plantea la necesidad de desarrollar medidas que se puedan ejecutar de manera transparente por parte de los estados, manteniendo especial atención en la comunicación con las personas privadas de libertad y sus familiares, de tal manera de que las comunicaciones con estas puedan ser lo suficientemente claras y transparentes. Adicionalmente, plantea la necesidad de poner atención al uso de la prisión como una medida de amenaza frente al incumplimiento y a la desobediencia de las medidas generales para la población respecto a las restricciones de tránsito o otras restricciones que se hayan planteado en los distintos países. Y en términos generales plantea, sobre todo, insiste en la necesidad de reducir vía distintos mecanismos el número de personas privadas de libertad. Y bajo esa lógica, efectivamente los estados de nuestra región han venido tomando distintas medidas. De las primeras medidas que se han tomado, uno puede identificar las medidas de índole sanitario. Estas medidas, en un primer lugar, sobre todo en el caso chileno, cuando se hizo el comunicado general a nivel nacional, estaban incorporadas ya algunas medidas específicas para la población penal, cuyo foco principal apuntaba a la restricción de visitas, a la restricción del tránsito de personas dentro de o en relación a las unidades penales. Pero por otro lado, también van dirigidas a proporcionar productos sanitarios suficientes y a la generación de campañas preventivas respecto de el uso de los dispositivos básicos sanitarios, jabón, alcohol, gel, cómo, en fin, utilizar estos implementos, etcétera. Junto con ello también en muchas unidades penales, tomando en cuenta que estamos en el lado del embryo en donde por la llegada del invierno nos vemos más afectados de una serie de enfermedades respiratorias. También se promovió la vacunación masiva contra la influenza y otras enfermedades y la identificación de esos específicos para el aislamiento frente a personas que pudieran estar contagiadas de esta enfermedad. Efectivamente, estas medidas se han ido implementando en distintos países y han generado reacciones diversas. Si bien es cierto, en algunas unidades penales, en algunas cárceles, incluso las personas privadas de libertad se han organizado para explicitar su rechazo o mejor dicho, se han manifestado para apoyar las restricciones de visitas para de esta manera proteger a sus familiares de un potencial contagio. En otros contextos, las situaciones de violencia han sido bastante explícitas, pudiendo identificar diversos países en donde se ha podido observar motines y otras situaciones bastante complejas. Por otro lado, también distintos países han tomado medidas en relación a la descongestión de la población, ya sea vía el otorgamiento
establecimiento de caminos regulares de excarcelación, como por ejemplo promoviendo mayores medidas, mayores libertades condicionales o libertades anticipadas, o explícitamente generando acciones como el otorgamiento de indultos para determinados perfiles de población penal, o también revisando las prisiones preventivas. En relación a las excarcelaciones, por ejemplo, podemos observar que en las últimas semanas se han en Perú indultado a aproximadamente 3.000 privados de libertad. En Colombia, más de 4.000 detenidos habrían recibido una libertad transitoria. En el Ecuador, 577 privados de libertad habrían accedido a la prelibertad. Y en Chile, más de 1.700 personas condenadas habrían recibido el indulto. El público beneficiado principalmente con medidas excarcelatorias, en términos generales, han sido personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo, niños, niñas y adolescentes en confinamiento, migrantes detenidos por infringir normas administrativas. Solamente en el Brasil tuve conocimiento que en algunos de los estados se había también incorporado como población beneficiaria a personas procedentes de pueblos originarios, y en el caso de Perú habían sido consideradas para las excarcelaciones las personas que estaban presas por incumplir deudas alimentarias. Y adicionalmente, también se han tomado distintas medidas de vinculación parte de los países, de vinculación de las personas privadas de libertad con el mundo externo, partiendo por familiares, pero no solamente por sus familiares y amigos, sino también por el acceso de estas personas a los procesos en los que se encontraban en conexión vía videoconferencia con los jueces y con los operadores del judicial correspondiente. En términos concretos, se ha permitido el acceso de celulares, o mejor dicho, se ha restringido la sanción por el uso de celulares, salvo algunos países, como es el caso de Argentina, y no para todo el país, sino específicamente para la provincia de Buenos Aires, en donde se habría dictado un protocolo para regular el uso de los celulares. Por otro lado, también se ha buscado distintos mecanismos para poder permitir el acceso a este contacto familiar y afectivo vía el uso de videoconferencias. En algunos países también se han generado mecanismos de coordinación más estrecha con familiares, y sobre todo se ha usado distintas fórmulas para mantener a la población penal y a los vínculos externos de esta población con información regular. Junto con ello también se ha permitido y se han generado distintas acciones de coordinación con órganos externos, ya sea institutos de derechos humanos, defensorías del pueblo, mecanismos nacional de prevención, y con algunas organizaciones sociales más específicas. Sin embargo, a pesar del objetivo de muchas de estas medidas, todavía existen temas pendientes que son de gran complejidad. Entre otras cosas, el tema de las restricciones al vínculo con los familiares, que es una de las primeras medidas sanitarias que se tomó en la mayoría de países, hay una consecuencia directa que está ya genera un problema concreto, y es de que nuestros sistemas penitenciarios no entregan los servicios básicos de subsistencia que se requiere al interior de las cárceles. Por lo tanto, al no entregar estos servicios básicos, los familiares son quienes proporcionan alimentación y distintos productos, ya sea sanitarios o de subsistencia general, que en estas circunstancias no se podrían estar proporcionando, lo que ya genera un problema de gran complejidad.
Por otro lado, también se ha podido observar el aumento cada vez más importante del número de contagios. Hasta el día lunes, hasta el 27 de abril, la agencia de prensa Associated Press indicaba que habrían 1.400 personas entre privados de libertad y funcionarios penitenciarios contagiados del COVID-19. Esto estaría generando ya un problema de escasez de recursos humanos para hacerse cargo del sistema penitenciario, lo que tiene complejas consecuencias tan concretas como, por ejemplo, el que no exista personal para permitir el tránsito de un módulo a otro a personas que, por ejemplo, están trabajando en algunos módulos y que requieren de ser llevados por un funcionario penitenciario de un espacio a otro, o cuando se requiere, por ejemplo, alguna atención médica, etcétera. Entonces, la escasez de recursos humanos dentro de las cárceles genera una serie de complicaciones mayores. Por otro lado, también es sabido, y lo indicábamos en la información que nos proporciona el BID en su muy reciente estudio, que hay un consumo de drogas importante. Y al haber menos tránsito de personas desde dentro hacia fuera de la cárcel, evidentemente también hay menos acceso a estas drogas. Y esto también ocasiona contextos de abstinencia que generan una serie de tensiones adicionales al interior del sistema. Por otro lado, el hacinamiento que generalmente o que en su mayoría ofrecen nuestras cárceles nos lleva a tener que lidiar con la escasez de espacios para poder generar el aislamiento sanitario que se ha recomendado y que se requiere para enfrentar esta pandemia, lo que está significando que en algunas unidades penales se esté utilizando lo que se entendía por el espacio de castigo para este tipo de confinamiento. Esto es absolutamente contrario a lo que correspondería, dado que los espacios de castigo normalmente suelen ser espacios, territorios de gran insalubridad que ya comprenden unos niveles de inhumanidad regulares para una persona sana, para una persona que se encuentra contagiada por esta enfermedad, termina siendo absolutamente fatal. Todo esto, por cierto, genera múltiples tensiones al interior de la cárcel que ocasionan violencias, que ocasionan motines, que han venido ocasionando ya diversos hechos de muerte en nuestras cárceles. Pero también, por otro lado, la liberación de las personas, las medidas descarcelatorias tampoco están exentas de dificultades. Y esto porque la mayoría de personas que egresa de la cárcel procede de barrios tremendamente vulnerables y además en las condiciones que debe cumplir su libertad no puede proporcionarse ningún tipo de sustento, puesto que están imposibilitadas de laborar, de trabajar, teniendo que lidiar con situaciones y contextos de altísima escasez, que son complejos y que generan una serie de problemas adicionales para el cumplimiento de estas medidas de manera correcta. Y un problema que también no es para nada poco relevante, sino más bien es tremendamente complejo, es el tema relacionado a el control de la gestión de la cárcel. Nuestros países enfrentan diversas dificultades y algunas de nuestros países presentan situaciones en donde el abandono del sistema penitenciario es tan grande que organizaciones criminales organizaciones delictivas se encuentran al mando de algunas unidades penales. En este contexto de COVID, por cierto,
este tipo de control de la cárcel también entra en crisis. Y una de las situaciones más dramáticas que estamos hoy ya observando es lo que está sucediendo en El Salvador, en donde el actual presidente, frente a la disparada de hechos de homicidios, de la tasa de homicidios en las últimas semanas o incluso en los últimos días, ha decidido enfrentar con un nivel de violencia muy fuerte, muy intensa, el tema, pretendiendo generar acciones de control vía la muerte de cualquier integrante de las organizaciones delictivas salvadoreñas más conocidas como las maras. Entre las medidas que está tomando para hacerse cargo de las cárceles que estaban antes comandadas por las maras están la incorporación, primero, el encerramiento permanente de las personas dentro de las celdas, 24 horas y sin acceso a luz, pero al mismo tiempo mezclando las distintas agrupaciones que en general responden a bandas rivales, lo que nos permite suponer que se trata de medidas que están provocando o que están a puertas de provocar una masacre. Para concluir, es importante destacar que estamos enfrentando, como lo decía en un inicio, una situación de crisis en un escenario que se encuentra permanentemente en crisis. Crisis explicitada o evidenciada a partir del hacinamiento y la insalubridad, que suele ser alarmante en la mayoría de sistemas penitenciarios de América Latina. Sumado a ella, la escasa y nula atención médica que también forma parte de nuestras cárceles. Y esta situación, al mismo tiempo que es una realidad de hecho, debe ser confrontada con un contexto de derecho en el que nuestros estados se encuentran en una posición o un deber de garantizar el derecho a la salud y a la integridad física de las personas privadas de libertad. Es decir, nos enfrentamos a un escenario que ya ha sido crítico de manera permanente y al mismo tiempo a un deber del Estado de garantizar que esta situación no sea tal. Y todo este contexto, al mismo tiempo, se genera en un marco de explícita cultura de riesgo y cultura de castigo, en donde la alta punitividad es una regla, alta punitividad entonces que está asociada a una selección de personas que poseen características específicas y que son las que suelen ser clientes recurrentes del sistema criminal. Sin embargo, este escenario tremendamente desesperanzador y preocupante, también por otro lado, nos coloca en una posición de visibilidad del sistema penitenciario y de su escenario crítico. Visibilidad que puede ser optimizada para no solamente plantear la denuncia correspondiente en todas las instancias nacionales e internacionales, sino al mismo tiempo de permitirnos problematizar y buscar alternativas de solución para este escenario complejo que enfrentan desde hace varias décadas y que se han visto agravados en este contexto de pandemia. Y bajo esa lógica me interesa pensar que una alternativa potencial para el escenario de crisis dramática que enfrentamos es la posibilidad de introducir democracia
dentro de la cárcel, la posibilidad de imaginar que las personas que se encuentran cumpliendo la privación de libertad no han perdido su condición de ciudadanía, más allá de los aspectos formales en los que a veces se encuadra el concepto de ciudadano, que puedan ser actores ciudadanos en tanto se puedan involucrar de los problemas que los afectan directamente, pudiendo ser escuchados por las autoridades de distinto nivel, de nivel local, partiendo por los alcaides, hasta de nivel regional o nivel nacional, pero también nosotros desde las universidades y desde las distintas instancias en las que participemos, facilitando estas condiciones, facilitando esta incorporación de la cárcel en un contexto plenamente democrático, para ojalá en un futuro cercano poder imaginar políticas de no solo a corto, sino de mediano y ojalá de largo plazo que puedan permitirnos pensar en una cárcel en un contexto verdaderamente democrático. Y quiero concluir con una fotografía que extraje de un informe de Penal Reform International que se plantea simplemente que la cárcel no es un espacio para enfrentar una pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Ahí está. Muchas gracias, Olga. Voy a por la ponencia, por una gran discusión y particularmente por las propuestas que están de esto de repensar, digamos, de la introducción de aspectos democráticos en la cárcel. Miren, la idea ahora es que los alumnos que tengan dudas usen esta habilidad de levantar la mano y vamos a ir dando la mano uno por uno y la idea es que escriban sus preguntas en el chat, ¿no? Así que quienes tengan alguna consulta que hacer, por favor, usen esa aplicación. Está habilitado el ingreso al chat. Vamos a ver si alguien tiene alguna consulta o comentario. Tania Corrales, ¿quieres escribir la pregunta? ¿Cómo se podría contrarrestar la cultura punitiva existente en América Latina? ¿Qué hace falta? Tania, tu pregunta es de gran complejidad. Y es de gran complejidad porque, entre otras cosas, no puede ser respondida exclusivamente mirando de manera limitada a lo penitenciario. Entre otras cosas, creo que es sumamente importante cuando se piensa en lo penitenciario que no se identifique este ámbito como un ámbito exclusivo de un contexto, digamos, final de la práctica de la política criminal. Es necesario comprender la política criminal como parte de un marco más global que incorpora una serie de acciones que se desarrollan para enfrentar lo que se identifica como la criminalidad y la violencia. La criminalidad y la violencia son acciones que generan rechazo. Quizás no toda la criminalidad genera el mismo rechazo, o quizás no todo lo que hoy llamamos como criminalidad debiéramos definir con este concepto. Quizás debiéramos partir por comenzar a reformular si todos los actos que son identificados como delictivos no podrían ser pensados desde otra perspectiva. Y al pensarse desde otra perspectiva, también, si no podríamos también imaginar las formas de solución de los conflictos generados por estos actos desde una perspectiva diversa.
A mí me gusta pensar y creo que hay algunas tendencias o algunas líneas que son bien interesantes para imaginar otras formas de pensar la punitividad o de pensar el castigo o de pensar la política criminal como una política que aborde el problema de la criminalidad y la violencia. Y desde esa perspectiva, a mí me interesa especialmente dialogar respecto de, por ejemplo, la justicia procedimental. La justicia procedimental como una perspectiva que nos lleva a imaginar cómo abordar los problemas legitimando a las autoridades a cargo de su enfrentamiento, pero legitimando a estas autoridades, y me refiero como autoridades desde las policías, jueces y por supuesto a los funcionarios penitenciarios, pero provocando que el accionar de esas autoridades tenga características que sean reconocidas e identificadas por la población general como justas, como correctas, como transparentes. Y sumado a esta perspectiva, a mí también me llama mucho la atención o me interesa mucho el diálogo que se genera respecto de, por ejemplo, la justicia restaurativa. La justicia restaurativa como un mecanismo de pensar las formas de abordaje de la actividad delictiva desde una perspectiva distinta, que incorpore mecanismos tan diversos como la mediación, el diálogo y los círculos de sanación o los círculos de trabajo con víctimas, con victimarios, etc. Creo que existen algunas líneas a partir de las cuales podemos comenzar a dialogar en fórmulas que aborden el tema de la cultura punitiva. No es complejo y las reflexiones están abiertas. Olga, tenemos acá una pregunta de Carolina Burto, quien dice, ¿cree que existe alguna relación en la variación de las tasas y porcentajes de personas privadas de libertad según el gobierno de turno? Por ejemplo, gobierno actual en Chile y estallido social ha invocado la ley de seguridad del Estado o ley antiterrorista. En el fondo, entiendo yo que la pregunta, Carolina, se vincula en el fondo si cree que las tasas el aumento de las tasas de personas privadas de libertad está vinculado al color político, digamos, del gobierno de turno. Carolina, es una muy buena pregunta. La primera tentación que uno tiene a responder es efectivamente que sí, tiene que haber una relación entre el gobierno y la política que éste implemente en relación al crecimiento de la población privada de libertad. Pero la respuesta no es tan sencilla. En primer lugar, porque efectivamente, y no vamos a hablar solamente de este gobierno, sino en general podemos hacer referencia a los últimos gobiernos también de la concertación, sobre todo porque se han venido dando una serie de hechos, entre hechos legales y hechos políticos sociales, que podrían significar o que podrían implicar el aumento de la población encarcelada. Por ejemplo, las leyes del control preventivo o relacionadas al control preventivo. Estas leyes, efectivamente, en una etapa inicial, generaron el aumento de la población privada de libertad, pero en términos sustantivos, este aumento de población privada de libertad no se puede o no se pudo identificar en relación directa a la tasa de encarcelamiento, porque esta tasa no creció, no aumentó de manera sustantiva. Y tú me podrías decir, pero ¿cómo, profesora? Si efectivamente al haber más controles preventivos o al aumentar, por ejemplo, respecto de tu pregunta más específica, al aumentar luego del estallido social el número de personas detenidas, uno podría decir que la tasa de encarcelamiento también
en consecuencia habría aumentado de manera inmediata. Sin embargo, aquí está el punto que yo creo que es delicado y hay que poner atención cuando se observan tasas globales, y es de que cuando uno analiza a las 113 unidades penales que existen en el país, uno puede identificar que existen varias cárceles que se encuentran, por supuesto, con un porcentaje más alto de crecimiento en términos porcentuales. Sin embargo, que al analizarse de manera global o de manera en un porcentaje nacional, y al generar porcentajes nacionales, la subocupación de algunas unidades penales lleva a que la tasa termine siendo menor. Eso por un lado. Por otro lado, donde sí si el porcentaje es interesante o donde podría haber quizás una relación más fuerte es respecto del porcentaje de presos preventivos. El número de presos preventivos sí ha venido aumentando sostenidamente y quizás es ahí donde se puede observar su crecimiento más rápido en relación a específicos como, por ejemplo, el aumento de controles preventivos o el aumento de detenciones con posterioridad al estallido social. En fin, estos son fenómenos que tienen que ser observados con mayor detalle, porque las estadísticas a veces nos engañan y no siempre nos presentan la información de manera de traslucir los escenarios de forma real. Olga, tenemos ahí un par de preguntas más. Una alumna dice, ¿por qué no existen mejores condiciones en las cárceles? ¿Es algún tipo de forma de hacer pagar a las personas por su delito? Es una muy buena pregunta. Curiosamente, hoy día conversábamos con un colega sobre esto y me preguntaba exactamente lo mismo. Es una mezcla de varias cosas, creo yo. Efectivamente, cuando se analiza, hay algunas investigaciones, no son muchas lamentablemente, que han venido analizando el ánimo de punitividad que existe en la población general, y en muchos de estos estudios se revela que la población general tiene una postura altamente punitiva respecto de las personas privadas de libertad, los presos y las presas. Y efectivamente esta alta punitividad está asociada a este mensaje o a esta expectativa de que el encarcelamiento sea tan perverso y tan nocivo que pueda generar un impacto en las personas de evitar cometer conductas similares o conductas delictivas. Y desde la dogmática penal hay y los fines de la pena apuntan también, y las teorías utilitaristas de la pena apuntan justamente a explicar que la sanción penal tendría también esta utilidad. Pero por otro lado, también existen otras expresiones que indicarían que al ser las personas privadas de libertad no ciudadanas, entre otras cosas, porque no pueden ejercer sus derechos políticos, no están habilitadas para ejercer su derecho al voto, no son personajes de atención de quienes son elegidos por la población, es decir, por actores políticos. Y esta falta de interés también facilitaría las condiciones de abandono en las que estas personas se encuentran. Entonces, no existe una única explicación, existe una diversidad de explicaciones respecto de las condiciones nefastas en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
quedan tres preguntas, entiendo yo. Una de Michelle, que creo que todavía está conectada, Oscar Torres, Catalina Torres, cuatro preguntas de Carolina Augusto. Así que vamos a... Están buenas las preguntas. Mira, Michelle dijo, espero que esté conectada Michelle, dice, hola, mucho gusto, tengo un comentario y pregunta. El comentario es que ella el año pasado realizó una investigación jurídica con mujeres privadas de libertad y la falta de perspectiva de género en los sistemas y reglamentos penitenciarios. Michelle te citó, Olga, en varios ámbitos y está muy agradecida de poder conocerte. La consulta que tiene ella para ti, Olga, hoy día es respecto de la situación actual de las mujeres privadas de libertad que son madres y conviven con sus hijos en relación con esta pandemia. ¿Qué acciones recomendarías tú al respecto en el sistema penal chileno? Y si tú consideras que una reforma penitenciaria es importante al respecto, ¿cuáles serían los mecanismos a utilizar o qué aconsejarías respecto de este tema? Muchas gracias, Michelle, por tu muy interesante pregunta y para mí también es tremendamente grato y un honor contar con personas que están interesadas en esta temática y gracias por la oportunidad de poder referirme a ello. A ver, definitivamente las mujeres que se encuentran, todas las personas que puedan cumplir su condena en un espacio no privativo de libertad, creo que tendrían que creo que tendrían que ser excarceladas, como primer punto, como punto de partida. Pero por otro lado, considero, o sea, y no solo lo considero yo, sino existen diversas normas internacionales, desde las reglas de Mandela, pero sobre todo las más específicas para el caso de las mujeres, como son las reglas de Bangkok, que indican explícitamente que las mujeres embarazadas o mujeres con hijos deben cumplir sus condenas en libertad, es decir, deben cumplir sus condenas vía otras formas que no sean necesariamente el encarcelamiento. ¿Por qué? Porque el efecto directo de esta condena va a tener y generar una lesividad muy intensa en actores que no son necesariamente vinculados o que no debieran tener que ser receptores de esta sanción social, de esta sanción penal, como son sobre todo los hijos de estas personas. Entonces, las recomendaciones en términos generales son claras y concretas respecto a la necesidad de generar otro tipo de medidas para las mujeres que se encuentran en esta condición. Y siempre, además, tomando en cuenta las particularidades de género, porque, por ejemplo, no basta con idear sanciones como las de reclusión nocturna o hoy reclusión domiciliaria o algunas medidas de firma mensual, porque es necesario que las medidas se adecúen a las necesidades y a las responsabilidades que ejercen esas mujeres para con sus familias. Entonces, es necesario incorporar perspectiva de género para la aplicación, primero, ya simplemente de la sanción, pero además, incluso de la fórmula alternativa que se implemente para estas mujeres, reconociendo las dificultades asociadas a su maternidad, a su vulnerabilidad económica, incluso a la vulnerabilidad asociada a los espacios de violencia en los que normalmente o muchas de ellas se encuentran involucradas o se encuentran afectadas. Bien, vamos a seguir con... No sé si te molesta contestar un par de preguntas más, pero me parece que es importante el diálogo con los alumnos. Mira, dice la siguiente pregunta de Oscar Torres. Buenas tardes, mi consulta es, ¿cuál es la razón por la que no se considera la sustitución del sistema penitenciario tradicional por uno de trabajo forzado, perdón? Más allá de las trabas de organizaciones y normas internacionales, que él cree que pueden interpretarse, tomando los beneficios económicos que esto podría traer para una eventual industria pública y la mejora de las propias cárceles con el producto de la plusvalía producida.
A ver, esa es una pregunta muy interesante. Entre otras cosas porque el trabajo y la sanción penal han estado vinculadas históricamente. Cuando se generan los sistemas penitenciarios o los modelos de sistema penitenciario en el mundo, los primeros modelos apuntaban justamente a la necesidad de mantener el aislamiento y la actividad laboral como parte de la sanción penal. Pero el mundo ha ido evolucionando y, entre otras cosas, sobre todo luego de las masacres generadas en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surgen distintos tratados internacionales vinculados o que intentan garantizar derechos fundamentales. Y entre las cosas que mantienen estos tratados internacionales está la prohibición del trabajo forzado, en tanto es un trabajo que esclaviza y denigra a la integridad física, la integridad mental de las personas en términos generales. Entonces, el trabajo no puede ser considerado como una sanción específica. Entonces, habiendo dicho esto, por otro lado, sí quiero extraer otro elemento valorable respecto del trabajo, puesto que también el desarrollo de las políticas penitenciarias desde hace muchos años viene reconociéndose a la reinserción social no solamente como un derecho humano, sino como una fórmula para poder reducir la actividad delictiva y garantizar la inserción positiva de las personas que, habiendo cumplido una pena, egresan de la cárcel y se integran a la comunidad. Y entre las acciones y actividades que están íntimamente relacionadas con el trabajo, o mejor dicho, con la reinserción social, se encuentra efectivamente el trabajo. El trabajo es una actividad que no solamente que tiene una serie de beneficios en su ejercicio dentro de las cárceles. Primero, beneficios económicos para la persona que se encuentra recluida, beneficios económicos que le permiten garantizar su subsistencia y la subsistencia de sus familiares. Sin embargo, y al mismo tiempo, entre otros beneficios, es de que el trabajo está íntimamente relacionado con la posibilidad de postular mecanismos y beneficios escarcelatorios a una libertad condicional o a una salida de final de semana, etcétera. Para poder postular a estos beneficios, se valora que una persona esté desarrollando un trabajo. Entonces, si no trabajas, no tienes acceso a estos beneficios. Y por otro lado, permite la ocupación del tiempo de manera positiva, lo que reduce las posibilidades de tensión o de revueltas, motines potenciales e incluso de violencia potencial dentro de las cárceles. Entonces, existen múltiples ventajas que puede generar el trabajo al ser ejercido dentro de las cárceles. Ventajas para todos los actores, para todos ganar. Sin embargo, en este contexto en el que funcionan nuestras cárceles, no podemos obviar que la mayoría de establecimientos penales se encuentran hacinados y sin capacidad para poder tener incluso espacio físico mínimo para el desarrollo de estas actividades. Y es por eso que en Chile también menos del 50% de las personas que se encuentran recluidas pueden desarrollar actividad laboral. Y no es solamente por falta de voluntad, sino por falta de condiciones físicas básicas, mínimas, para contar con espacio para el desarrollo de estas actividades. Muchas gracias, Olga. Bueno, ¿qué nos va quedando? Un comentario. Silva Saavedra, una profesora de nosotros, dice: hola, Olga, a modo de comentario, felicitar la claridad de la exposición y el orden de los temas, así como la organización del profesor Velázquez. También destacar la convocatoria por cuanto se da cuenta del interés por un tema tan sensible desde el enfoque de los derechos humanos en la política criminal. Muchas felicitaciones. Luego tenemos una pregunta de Catalina Torres y Carolina Augusto. Y con eso ya daríamos término a la sesión.
Catalina Torres, ¿está por ahí o no? ¿O no se desconectó? ¿O entró de nuevo? Vamos a ver si está conectada, si no, vamos a ver. Bueno, no la veo conectada. Entonces, empecemos a la pregunta de Catalina Aburto. Catalina Aburto dice... Pucha, no entiendo las preguntas de Carolina Aburto. Carolina Aburto. Dice, el comentario, recomendaciones de Naciones Unidas, incorporar la perspectiva de derechos humanos en la persona, me llama la atención que esto se deba recomendar. Que es como que tiene preguntas de tu posición, pero parece que tú hablaste de que creo que su pregunta es por qué se habla de recomendaciones. ¿Por qué las Naciones Unidas recomienda? Le llama la atención por qué las Naciones Unidas recomienda incorporar la perspectiva, por qué no ordena, por qué no obliga, por qué habla de recomendaciones. Esa es como la pregunta. Sí, me parece una buena pregunta. A ver, Carolina, lo que sucede es que la Organización de Naciones Unidas tiene algunas capacidades y algunas limitaciones. Primero, las Naciones Unidas permitió la generación de una serie de tratados internacionales que una vez que fueron suscritos por los países, fueron considerados de obligatorio cumplimiento. Entre ellos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y una serie de otras convenciones y pactos. Los países que incumplen son denunciados ante organizaciones internacionales que pertenecen a las Naciones Unidas y cuando corresponde son sancionados y obligados a cumplir determinadas medidas. Pero por otro lado, solo puede funcionar y obligar a los estados cuando se generan procedimientos específicos de denuncia contra los países que son evaluados por estos comités, estos consejos específicos, y los que derivan en sanciones específicas para los estados. Cuando no se generan esos procedimientos específicos, lo que las Naciones Unidas hace es principalmente plantear recomendaciones. Y eso es lo que ha generado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en tanto este Alto Comisionado lo que hace es observar la situación de vulneración de los derechos humanos en distintos contextos y en este caso en particular observa la situación de las cárceles y hace recomendaciones generales a los países. Los países formalmente no están obligados a cumplirlas, pero de alguna forma sí moralmente. Y la intención, o sea, y el rol que nos corresponde a nosotros es promover que distintos actores, tales como, por ejemplo, operadores del sistema de justicia, operadores del sistema penitenciario y otras autoridades, reconozcan esas recomendaciones y las incorporen, en tanto son estándares mínimos que deberían ser cumplidos por estas instancias. Ya, vamos a tener las 3 últimas preguntas y con eso ya cerramos el ciclo para que pueda Olga descansar. Te agradezco mucho, Olga, también tanto la presentación como tu tiempo para responder preguntas. Y bueno... Voy a solamente prender la luz aquí en este espacio en el que estoy porque ya está demasiado oscuro. Ya, pero sigue, por favor, plantearme la pregunta. Ya. Pero como paréntesis un poquito voy a compartir que a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde también hay otra actividad con Paula Vial, que es profesora de la Católica de Santiago, colega mía, y va a hablar sobre el ley de indulto conmutativo en la escuela jurídica itinerante. Por mientras voy a dejar pegado la ficha si a alguien le interesa ir para allá también. Ya, espérate, vamos a compartir pizarra en blanco. No, estoy tonto, estoy torpe.
¿por qué no me planteas la pregunta para Sí, ir respondiéndola mientras tanto? ya, sí, perdón. La pregunta de Catalina Torres era, la consulta de ella era la siguiente, que varíe en las estadísticas si aumenta o disminuye la cantidad de encarcelamiento, ¿se debe a que en esos periodos de tiempo se han cometido más o menos delitos o se debe a que han recibido más o menos condenas? O sea, básicamente... Sí, Se... es una buena pregunta, Catalina. Depende de varias cosas. En principio, a ver, la primera respuesta que te podría dar es que depende principalmente de que se hayan cometido, de que se hayan detenido a más personas. El encarcelamiento está asociado, o la tasa de encarcelamiento debería estar asociado a el número de personas que son encarceladas. ¿Quiénes son encarceladas? Personas que se encuentran con una prisión preventiva, ya sea porque cometieron un delito en flagrancia, ya sea porque no habiendo cometido un delito en flagrancia, han cometido un delito que ha sido considerado merecedor de prisión preventiva y son enviadas a prisión. Entonces, en términos concretos, el número de personas encarceladas, no solo condenadas, sino encarceladas de primera intención, ya debería ser el dato que se tomase en cuenta para la evaluación de la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, acá hay un dato importante y es de que yo no tengo claridad, no porque no exista la información, sino porque no sé si se comparte, pero yo no tengo claridad sobre en qué momento y bajo qué fórmula se hace el cálculo del total de personas encarceladas. Es decir, se toma una fotografía de un día X, es decir, al 31 de diciembre de cada año se toma la fotografía del número de personas que se encuentran recluidas ese día y a partir de ahí se hace ese cálculo, o se genera un porcentaje a partir, o se genera un número a partir de la sumatoria y el promedio de el número de personas encarceladas en todo un año, en todo un mes. Ese dato no lo sé. Entonces, esa fórmula podría alterar el porcentaje final que se establezca. Ya, y las dos últimas preguntas, una dice relación, si sabes cómo ha variado el porcentaje de adolescentes que se encuentran privados de libertad a nivel nacional, y la segunda pregunta es que se supone, porque esto lo anunció la tercera hace un par de años, hace 2 años atrás, de que Chile gasta 700.000 pesos en cada recluso. La pregunta es, bueno, ¿dónde está ese dinero? Porque finalmente las condiciones, ¿por qué las condiciones son tan precarias si supuestamente se gastan 700.000 pesos en cada recluso por el Estado de Chile? A ver, lamentablemente a la primera pregunta no voy a poder responder porque no es un ámbito que yo esté trabajando y no tengo los datos tan frescos en la memoria, así que me voy a abstener de responderte. Respecto de la segunda pregunta, no es tan sencillo, no es tan sencillo el cálculo. ¿En qué se gasta estos 700.000 pesos? Yo no te puedo decir en detalle todo lo que comprende este cálculo y cómo, entre otras cosas, porque no sé cómo está formulado el cálculo de los 700.000 pesos. Punto uno. Punto dos, lo que sí te puedo decir es cómo se contabiliza el gasto que realiza el Estado en relación al sistema penitenciario a partir de la información que entrega Gendarmería a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía. Entonces, existen dos grandes líneas de gasto que generalmente, o que suele presentar Gendarmería, que suele informar Gendarmería. Uno es el gasto que implica el gasto en personal,
el gasto en personal penitenciario y es un número bastante alto. No recuerdo ahorita si son 20.000 funcionarios o poco más de 20.000, porque me parece que son 20.000 funcionarios uniformados, gendarmes, y cerca de poco menos de 5.000 personas entre profesionales y administrativos. Estamos hablando de un universo de cerca de 25.000 profesionales y funcionarios penitenciarios, gendarmes, que trabajan en el sistema y que son financiados por el Estado. Entonces, estos 700.000 pesos en parte van para estos profesionales, pero junto con ello también se contabilizan una serie de recursos básicos asociados, por ejemplo, a los programas de reinserción social en términos más específicos. Entonces, hay gastos asociados a la contratación de algunos profesionales especializados, la contratación de equipos determinados, equipos de seguridad o los equipos que se utilizan para el uso de los programas, o por ejemplo, para la actividad laboral o para algunas de las actividades que se desarrollan al interior de las cárceles. Por cierto, también cuotas para lo que corresponde la alimentación, para lo que corresponde la salud, y aún así termina siendo tremendamente escaso. Quizás valdría la pena observar cómo se gestionan estos recursos y qué mecanismos de utilidad o de mayor eficiencia se puede dar al gasto que ya per se realiza Gendarmería respecto del sistema penitenciario. Bueno, Olga, no te puedo decir las gracias, muchas gracias por tu tiempo, por esta presentación, por haber tenido el tiempo de conversar con los estudiantes. Queda nuevamente invitada en un futuro a alguna otra actividad y ojalá podamos seguir colaborando. Yo creo que los alumnos aprecian tu tiempo y esta conversación. Muchas gracias a ti, Javier. Muy agradecida y muy contenta por este espacio y por este diálogo que se ha generado con los estudiantes. Me encantó. Gracias. Bueno, muchas gracias a los que asistieron y bueno, si a alguien le interesa, como le había dicho, hay una charla de Zoom de Paula Vidal en esa dirección sobre el tema del indulto a partir de las 7 de la tarde. Eso no lo hacemos nosotros.